Muy querido Padre Jorge, queridos diáconos, queridas religiosas, pero muy especialmente, queridos jóvenes que durante este fin de semana se han reunido en esta ciudad de Chorrera para este encuentro personal con el Señor, con un lema muy sugerente: amo a María porque Jesús la amó primero, ¿verdad? Saludamos también a miles de hermanos que se unen a nuestra celebración a través de Radio María, ¿verdad? Y a todos ellos que nos están escuchando, vámonos fuertemente a recordarle cuál ha sido el lema de nuestro encuentro. A ver si lo decimos a la 1, a las 2 y a las 3. Amo a María porque Jesús la amó primero. Amo a María porque Jesús la amó primero, ¿verdad? Y vamos a ver también cuáles son las cualidades de María y cuáles son las cualidades nuestras. ¿Cuáles tienen que ser las cualidades de todo cristiano? Miren, hoy las lecturas no se van por las ramas. Y permítanme un inciso. Yo quiero felicitar a los lectores, porque también estoy haciendo una campaña con los lectores, ¿verdad? Gracias porque no han leído bien, han proclamado muy bien la palabra de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos, ¿verdad? Y este aplauso no es para que se envanezcan, ¿verdad? Ni les llegue la soberbia, porque nos puede llegar la soberbia, ¿verdad? Es para que aprendamos, los que estamos aquí y los que me están escuchando por Radio María, ¿verdad? Yo creo que uno de los ministerios que a veces estamos desbaratando es el ministerio del lectorado, de leer la palabra, ¿verdad? Y a veces, en lugar de que la palabra entre y nos transforme, no hay quien la entienda, porque el instrumento que Dios ha escogido no lo ha hecho bien. Y nosotros, los cristianos, cuando hacemos las cosas, tenemos que hacerlas bien, ¿verdad? Y eso para todas las cosas de la vida. Lo que hacemos, lo hacemos bien. Porque hoy la segunda lectura nos habla muy bien. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Dios, ¿verdad? Y eso yo creo que es necesario. Si yo no tengo el Espíritu de Dios, Dios no está en mí. Y dice que si realmente el Espíritu de Dios no está en nosotros, estamos sujetos al desorden egoísta del hombre. Para hacer de ese desorden, entonces, nuestra regla de conducta. Y dice que ese desorden es el que nos va a destruir. Hoy la palabra de Dios habla muy, muy claro. Y hoy la palabra de Dios es hermosísima. Hemos escuchado que Jesús dice: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas ¿a quién? A los sabios, a los entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Y no debemos entender nunca esta frase de Jesús como una alabanza a la gente ignorante, ¿eh? Pero ignorante no en el sentido que el mundo nos presenta, ¿eh? Hay otra ignorancia todavía peor que la ignorancia de no saber leer y escribir, es a la otra ignorancia. Tampoco Jesús está despreciando la cultura, y eso se lo tenemos que decir a un joven, y tenemos que ser radicales en esto. Un verdadero joven católico que, como dice la segunda lectura, el Espíritu de Dios habita en él,
Y no solo para los jóvenes, después vamos a ver para nosotros los adultos, que a veces llenamos la boca diciendo, bueno, yo soy católico desde mi abuela a mi tatarabuela, ¿verdad? Pero si el Espíritu no está en ti, por muchas cosas que hagas, no eres de Dios, ¿verdad? El Señor no está despreciando a la cultura, al esfuerzo que tenemos que hacer para formarnos. Y yo estoy convencido, un verdadero joven católico tiene que ser el mejor, ¿verdad? Yo no he visto los boletines de ustedes, ¿verdad? Pero es un pecado también para un joven católico, hay que decirlo. Si se dice de verdad católico, un joven católico jamás puede ser un fracasado. Un fracasado en los dos aspectos de la vida, ¿eh? En su vida humana y también en su vida académica, ¿eh? Y después vamos a ver que eso se nos tiene que anotar, ¿eh? Jesús sabía muy bien que la ciencia puede y es un maravilloso instrumento para conocer el universo, criatura de Dios, y avanzar en el progreso del hombre, ¿eh? Y por eso ustedes, Dios nos ha dado a todos nosotros una capacidad, y por eso no riñe la fe con la ciencia. ¿De qué es lo que nos quiere advertir Jesús? Y miren qué dicha que Jesús nos quiere advertir esto ahora cuando todavía estamos jóvenes. Yo me he encontrado con adultos después de 30, 40 años y con un dolor tal como lo decía San Agustín. Me han dicho, Monseñor, si yo me hubiera encontrado con Dios, si yo hubiera conocido lo que ahora conozco desde joven, cuánto dolor y cuánto sufrimiento me hubiera evitado a mí, pero lo que más me duele es el dolor y el sufrimiento que le he dado a los que me rodean, ¿verdad? ¿De qué nos advierte Jesús? Jesús, ¿a quién le advierte? Miren, a los escribas, a los fariseos, a los maestros de la ley, y podemos primero aplicarlo a la iglesia. Jesús hoy nos advierte a nosotros los obispos. Jesús hoy le advierte a los sacerdotes. Jesús hoy le advierte a los diáconos. Jesús hoy le advierte a las religiosas y religiosos, principalmente. Y Jesús también le advierte a los catequistas y a la gente que está más cerca dentro de la iglesia. ¿Y de qué nos advierte a nosotros? A los que venimos frecuentemente los domingos a misa. Nos advierte que la ciencia, el conocimiento, nos puede inflar y nos puede envanecer, ¿verdad? Eso sí, este es el gran mensaje de hoy. Dice Jesús, cuidadito, ¿eh? Que el que creernos más que los demás. Cuidadito. Y también nos presenta qué cosa. Y esto que se los dice a las autoridades religiosas, también se los dice a las autoridades civiles, ¿verdad? Y por eso vamos a ver, tenemos que entender de qué sabiduría está hablando Jesús, ¿eh? Y nos puede pasar a nosotros lo que nos decía nuestras abuelitas, la mayor parte de nuestras abuelas, primero eran chiquititas, ¿verdad? Porque no había mucho que comer, no había mucha vitamina como hay ahora, y ahora todos somos como gigantes, ¿verdad? Pero eran unas señoras que tal vez algunas no sabían leer ni escribir, pero eran sabias en el pleno sentido de la palabra, ¿eh? Y yo todavía recuerdo a mi abuelita que murió a la edad de 96 años, ¿verdad? Y tenía unas frases geniales, ¿verdad?
Y eso vale para la gente de la iglesia y para la gente fuera de la sociedad civil. Y decía mi abuela, hay gente que estudia para ser bruto, ¿verdad? ¿Ah? Y podemos decir que eso hoy día también se está dando, ¿verdad? Hay gente que está estudiando para ser bruto, ¿verdad? Y perdonen que se diga esta vulgaridad aquí y me la escuchen en Radio María, ¿verdad? Hay gente que ha estudiado mucho, pero que no come hierba porque el pescuezo no le da, ¿verdad? Eso es cierto, eso es cierto. Y de eso es lo que el Señor hoy nos quiere advertir. Y no me van a decir que es una dicha que yo pueda saber esto desde joven, ¿verdad? Para ser verdaderamente sabio. Porque, ¿qué nos dice Jesús? La sabiduría de Dios, que es muy distinta, tenemos que entender que es distinto ser sabios a ser inteligentes. Es muy distinto ser sabio a ser inteligente. La sabiduría, ¿de dónde viene? Esa viene de Dios. La inteligencia es muy humana. Y hay profesionales, incluso dentro de la iglesia también se cuela alguno, ¿verdad? Gente muy inteligente, pero no sabia, ¿verdad? Porque después vamos a ver su vida y su vida es un total desastre, ¿verdad? ¿Por qué Jesús hoy insiste en la sabiduría? Porque dice Jesús que cuando nosotros somos sabios, y miren que si eso lo empezamos a vivir desde pequeño, cuando yo soy sabio, según el concepto de Dios, mi mirada va a coincidir con la mirada de Dios. Miren, mi mirada va a coincidir siempre con la mirada de Dios. Por eso Jesús hoy nos advierte a ustedes, queridos jóvenes, y a todos nosotros, tenemos que huir de qué cosa, no de la ciencia, sino de la vana ciencia que inflama la mente pero vacía el alma, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener claro. Y hoy, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que nos llenemos de la sabiduría de Dios, que está hecha de unos elementos que rompen con la matemática, porque también Dios, no nos podemos olvidar, es desconcertante. Dios no sabe nada de matemática, porque para Dios perder es ganar, ¿verdad? Para Dios los últimos son los primeros. A Dios no le pidan matemática, porque no sabe de matemática. Para Dios los últimos serán primeros. Cuando perdemos, ganamos. El que se humilla, se enaltece. Miren, Dios nos sale por donde no lo podemos esperar, ¿verdad? Y por eso dice que nosotros tenemos que llenarnos, porque somos de Dios, tal como nos dice la primera lectura, llenarnos ¿de qué? De la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, queridos jóvenes, está hecha de unas actitudes muy claras, porque ustedes van a ser después los futuros sacerdotes, los futuros obispos, los futuros diputados, los futuros presidentes. Y no nos podemos olvidar una gran verdad. La humildad y la sencillez no es una actitud de débiles como la gente piensa. La humildad y la sencillez es una actitud de fuertes. Y eso nunca se les olvide. Por eso ninguno de nosotros estamos llamados a maltratar a nadie, porque la humildad y la sencillez no son actitudes de débiles, sino actitudes de fuertes. Por eso los cristianos debemos amar la ciencia tanto como el que más, porque la verdadera ciencia es criatura de Dios, pero a la vez debemos ser
sencillos, misericordiosos. ¿Por qué? Porque sencillo, manso y misericordioso fue el corazón de Jesús. Miren, la única vez donde Jesús nos invita a imitarlo, no lo vamos a encontrar en otro lugar del Evangelio, ¿verdad? La única actitud que nos dice Jesús: imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y cuando hablamos de humildad, de sencillez, no estamos hablando de que tenemos que ser mensos, que es muy distinto ser mensos que ser manso, ¿verdad? Tampoco es andar con la carita como va mucha gente a la iglesia, ¿verdad? Por ahí nos encontramos, no solo en gente adulta, ya se ha metido esa manía en jóvenes, con una actitud tan ñoña, ¿verdad?, que piensa que para ser muy santo, aquello que dice Francisco, queremos dar una imagen de santo, ¿ah? Y no digo la palabra aquí porque es una palabra sucia, ¿verdad? Para que después no aprendamos palabras. Pero van con unas actitudes tan tontas, ¿verdad? Todos recogiditos ahí. No, eso no es humildad, eso es tontería y eso es complejo. La humildad de Dios va por otro camino. La humildad de Dios que yo reconozco lo que yo soy, ¿verdad? Como lo reconoció María. Esa es verdadera humildad. Y si yo sé cantar, canto. Pero tampoco voy a ser tan atrevido que voy a cantar no sabiendo cantar. Un paréntesis, ¿eh? La que ha cantado el salmo ha cantado hermosísimamente. No lo digo por ella. Pero yo he ido a unas capillas que me ha dado ganas de pararme y decirle: mijita, pero no abra la boca si usted no tiene oído para cantar. Pero es que realmente la soberbia es atrevida, ¿verdad? Porque yo tengo que cantar el salmo porque ¿qué tengo? Si no tengo el don de canto, mejor me quedo calladito, ¿verdad? Y eso es ser sabio, saber también hasta dónde están mis limitaciones. Eso es hermoso, y que desde joven yo lo pueda de verdad ir descubriendo cuáles son mis propias cualidades. Por eso qué bueno es que hoy tú puedas descubrir cuáles son mis cualidades. ¿Por qué María es grande? ¿Y por qué hoy la estamos recordando? ¿Y por qué Jesús amó a María? ¿Y por qué la amó primero? Porque esta mujer descubrió todo lo que Dios le había dado. Y lo descubrió no para ella sentirse más que las demás. Descubrió para dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor ha mirado sus ojos en su humilde esclava, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros desde jóvenes tenemos que decir. Nos han dado tanto palo diciendo que no servimos para nada. Y es falso. Tú tienes unos grandes valores. Y lo más triste, y algunos de ustedes está complejado por eso, y muchos jóvenes, que el que nos ha dicho que no servimos para nada han sido nuestros propios padres, ¿verdad? A que algunos de verdad, y entonces no sabemos por qué viene tanta violencia en muchos jóvenes. Si muchos de los papás les han dicho: tú eres algo que no sirves para nada. Pero frente a esta realidad, mira que hoy el Señor también te hace un gran regalo con el Evangelio de hoy, ¿eh? Dice Jesús: tranquilo, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Y recuerda, dice, querido joven, mi yugo es llevadero y mi carga ligera, ¿eh? Hay veces, y tú lo has experimentado, que el yugo no es tan llevadero, ¿verdad? Y a veces nos hemos puesto hasta histéricos, ¿verdad? Porque me han dicho 1000 veces, y sobre todo me lo ha dicho mi madre que me parió, o me lo ha dicho mi papá, o me lo dice un amigo, que yo no sirvo para nada, que la carga se hace tan pesada. Y dice Jesús: hay veces en que tu yugo no es tan llevadero, ni tu carga tan ligera, ¿eh? Y por eso podemos decir que se lo pregunten a muchos jóvenes, ¿eh?
que aún a su corta edad, 12, 13, 14, 15, 16 años, han vivido el peso de la cruz, ¿verdad? Primero, el peso de no aceptarse uno como lo que es, ¿verdad? El que es un poquito, vamos a hacerlo con mucha delicadeza, ¿verdad? Pasadito de unas oncitas, quiere estar delgado, ¿verdad? Y el que es delgado quiere unas pocas onzas de más, ¿verdad? El que es de un color un poquito así, medio oscurito, quiere ser blanco, ¿verdad? Y los que son blanquitos, entonces quieren ser un poco oscuritos, ¿verdad? Y si tu pelo es lacio, no lo aceptas y te lo quieres planchar con 1000 cosas, ¿verdad? Y el que tiene el pelo como lo tiene que tener, lo quiere tener lacio, ¿verdad? Empezando solo por algo tan sencillo, ¿verdad? O cuando todos los días nos miramos al espejo y vemos que todavía nos sale una espinillita, ¿verdad? Esa es nuestra cruz, a veces tan sencilla, la cruz de no aceptarnos como yo soy. Tú has vivido la experiencia de la cruz de unos padres separados, ¿verdad? Y algunas veces hemos quedado nosotros en medio de la tormenta, ¿verdad? Porque nuestros padres no han actuado como adultos. Y a veces yo conozco a muchos jóvenes que son ellos los que tienen que llamarle la atención a sus papás, ¿verdad? O tal vez vivimos la realidad de unos papás que aparentemente no le importamos, porque queridos padres aquí presentes y oyentes, a muchos de ustedes les hace falta amarrarse bien los pantalones, porque hay que decirlo realmente, muchos papás le tienen miedo a sus hijos, ¿verdad? Y estos jóvenes que son listos ya lo han captado, ¿verdad? Y los van manipulando. Y un papá hoy tiene miedo a decir no cuando no y sí cuando sí. Y al joven, al final, ¿qué es lo que nos gusta a todas las personas? Que realmente alguien nos enseñe a poner límites, ¿verdad? Algunos hemos vivido la dura cruz de la falta de cariño, ¿no? Y a veces puede ser algo inventado, pero lo siento que nadie me quiere, o lo que ahorita mismo están pasando en muchas escuelas y en muchos barrios, no solo a nivel mundial, sino que ha llegado a Panamá, ¿verdad? Algo tan cruel como es el bullying, ¿verdad? El bullying, el maltrato, el acoso por parte de otros hermanos. Pero frente a esta realidad hoy te dice, mi yugo es llevadero y mi carga ligera, ¿verdad? Y por eso no te olvides nunca, no de que la cruz que cada uno de nosotros tenemos que cargar, Dios siempre nos va a ayudar. Por eso no se les olvide, a mayor fe, y yo quiero de verdad que nos tenemos que felicitar. Si alguien no te felicita, te tienes tú que felicitar. El estar aquí, querido joven, ¿a quién le estás haciendo bien? A ti mismo. Y eso hay que convencernos. Las cosas las hacemos no por los demás. Las cosas yo las tengo que hacer por mí mismo. Y el que tiene que empezar a quererse eres tú. Amar es una decisión. Y vamos a pedirle hoy la gracia al Señor, que yo hoy pueda tomar la decisión, en primer lugar, de amarme a mí, ¿verdad? Y también agradecer a Dios porque me ama. Ese sí me ama, ¿verdad? El signo del amor de Dios es Cristo en la cruz. Y el signo de que Jesús nos ama es porque primero amó a María y de María nosotros también experimentamos su amor, ¿verdad? Y que hoy yo quiero compartir con ustedes brevemente la importancia de la fe. A mayor fe, a mayor esperanza, se hace más ligera la cruz. Y Jesús sufrió, ahí está, la dura carga de su cruz. Jesús sufrió los insultos,
de la muerte. Pero ¿qué fue lo que sostuvo a Jesús para llegar al extremo del amor? De que siempre experimentó en su vida el amor que el Padre le tenía, ¿verdad? Y podemos decir, el sentirnos amados es lo que alivia nuestro tortuoso y doliente caminar. ¿Por qué Jesús pudo cumplir su misión a pesar de la adversión? Y podemos preguntarnos, ¿por qué también yo puedo cumplir mi misión y aspirar a algo grande? Desde sentirme amado por Dios, ¿verdad? Y es la gracia que hoy le vamos a pedir hoy al Señor, ¿verdad? Que este retiro nos haya ayudado a dos cosas: a profundizar más en el conocimiento de Dios y a poder tener una experiencia de Dios. Job, en su libro, tiene una expresión de lo más hermoso. Y Job resume esto, dice: Señor, y ojalá que hoy cuando salgamos de este encuentro le podamos decir adiós, pero decirle también a otros jóvenes que tal vez andan en búsqueda como nosotros. Y decía Job: Señor, yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos, ¿verdad? Y también, ¿qué hace falta para ver y sentir el amor de Dios? No hace falta nada, porque Dios lo da gratis. Lo que sí hace falta es algo nuestro, y es dejar que el Espíritu que recibimos en el bautismo pueda habitar en nosotros y nos haga descubrir cuánto Dios nos ama. Con esos sentimientos vamos a ir agradeciendo a Dios. Y vamos como María, hoy frente a la experiencia de sentirnos amados, también como fruto de este encuentro, hacernos una pregunta y hacérsela a Dios, pero me la tengo que hacer yo también. Señor, ¿qué quieres de mí? Yo creo que esta es miren, si algo les tiene que inquietar, no es si están flacos o si están gordos, ¿verdad? Si el pelo lo tienen un poquito durito o lo tienen lacio. Si tengo una espinilla o tengo dos, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que les tendría que atormentar? Es preguntarle: Señor, ¿tú qué quieres de mí? Porque en acertar la vocación a la que Dios nos llama, nos estamos jugando el presente y el futuro de nuestra vida. En el acertar la vocación a la que Dios nos llama, estamos jugando nuestra felicidad, ¿verdad? Y yo estoy convencido que Dios está llamando aquí a mucha gente, a muchos jóvenes, y con esto termino, a cuestionarse: Señor, ¿tú me querrás como sacerdote? ¿Me querrás como religiosa? ¿Me quieres como laico comprometido, soltero? ¿O me quieres casado? Miren, no nos podemos salir de estas cuatro cosas, pero Dios a cada uno de ustedes los quiere para algo, ¿verdad? Y por eso lo grande de María es que descubrió a la edad de apenas 15 años qué era lo que Dios quería para ella, ¿verdad? Y cuando el ángel la visita, María temblorosa le dijo: Señor, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, ¿verdad? Por eso, queridos jóvenes, ustedes no son el futuro de la iglesia ni el futuro de la patria. Ustedes son el presente. Y la iglesia y la patria no puede hacer proyectos excluyendo a los jóvenes, ¿ah? Por eso que el Señor los siga acompañando, ¿ah? Y vamos a seguir dándole gracias a Dios, porque estas cosas se las ha ocultado a los sabios, a los entendidos, y se lo ha revelado a los humildes y a los sencillos, ¿ah? Y descubran para toda su vida, donde estén,
la sencillez y la humildad no es una actitud de débiles, sino una actitud de fuerte. Que el Señor los bendiga. Amén.